Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga en esta mañana una vez más. Bienvenido a este nuevo devocional número 6, día lunes. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite una vez más y estar nuevamente junto a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos siguen y nos miran por las redes. Damos gracias a Dios porque el Señor ha permitido que podamos hacer este devocional cada mañana de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido poder alcanzar a personas en esta mañana, compartir la palabra de Dios y también hacer una pequeña oración cada mañana, que es muy bueno comenzar con la palabra de Dios en nuestra mano. Amén. Todos aquellos que conocemos la palabra de Dios, que tenemos el privilegio de tener una Biblia en mano, qué bueno que podamos aprovecharla, que podamos leerla cada día. En este año hemos tomado el compromiso de leer la palabra de Dios por su totalidad, todos los libros, los 66 libros que corresponden a la Reina Valera. Y hemos comenzado este año por el libro de este mes, el libro de Génesis. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que se van a ir conectando. Hemos estado leyendo hasta el capítulo 15 la semana pasada, la semana anterior, hasta el día viernes. Espero que hayan podido leer, espero que hayan podido estar con su familia juntos, aquellos que tienen la oportunidad y bueno, aquellos que no lo tienen, leer la palabra de Dios, analizarla, estudiarla, y ver lo que dice la palabra de Dios, el contexto completo de la palabra de Dios. Qué bueno es que podamos analizarla, estudiarla y que cada día podamos aprender cada día más y conocer a través de la palabra al Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios y en esta mañana vamos a comenzar desde el capítulo 16. Vamos a leer, perdón, el capítulo 16 y el capítulo 17 y el capítulo 18. Seguimos con la historia de Abraham, seguimos con la historia de su éxodo por el desierto, cuando Dios lo llama a Abraham, le habla y le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Seguimos el camino de Abraham y lo vamos a acompañar en este camino. Junto a él estaremos recorriendo la palabra de Dios y estaremos viendo los obstáculos, los problemas, a veces las dificultades que este varón, que este patriarca encontró en ese camino, que probablemente nosotros también hemos encontrado dificultades, obstáculos y circunstancias a veces que nos llevaron a fracasar, que nos llevaron muchas veces a bajar nuestros brazos, pero este varón, este patriarca Abraham, comenzó a caminar por el desierto encontrando estas dificultades, pero él cada vez que tenía una dificultad, un problema, buscaba al Señor, como deberíamos nosotros buscar al Señor en este tiempo y en este tiempo más que nunca, en el tiempo que estamos viviendo, en las dificultades que el mundo está pasando y nosotros no somos ajenos a todo lo que está pasando en el mundo. Así que creo que es tiempo de buscar a Dios, tiempo de orar y ayunar y prepararse y leer la palabra de Dios, capacitarse, leerle, que cada libro nos inste a seguir al Señor cada día más. Toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, por esa razón el Señor la dejó, para que nosotros pudiéramos estudiarla, poder entenderla y comprenderla y a su vez también obedecerla, ¿no? Como dice en Apocalipsis capítulo 2, a las iglesias le dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Bienvenidos, muy buenos días, la familia Mendizábal, conectada allí. Estaba Lorena recién, mi esposa también. Bueno, damos gracias a Dios porque a poquito van a ir conectando y damos gracias a Dios porque han llegado a muchas personas estos devocionales que hemos comenzado este año y el propósito del devocional es que podamos tener la palabra de Dios en nuestra boca cada mañana, comenzar el día con el Señor. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 18. Recuerden que tenemos que leer el 16, 17 y 18. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión en el capítulo 18, del versículo 16 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana, que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice así, Abraham intercede por Sodoma. Fíjese. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esa es la pregunta que se hace Dios, él mismo se hace una pregunta. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham yo lo que voy a hacer? Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, sus promesas. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Jehová y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si hay consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué hermosa palabra, mire. Nuevamente, una vez más, el Señor vuelve a venir a Abraham. Y eso nos tiene que hacer una pequeña reflexión en esta mañana. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nuestras vidas? Con una reflexión, con el llamado, con el propósito que Él tiene con nosotros. ¿Cuántas veces ha insistido el Señor con nuestras vidas, con tu vida, con la mía? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de la palabra, de un texto, de una canción? En una reunión el Señor ha tocado tu corazón y te ha hablado y te ha dicho, y te ha hecho recordar lo que Dios te había prometido. Y lo que Dios te prometió lo va a cumplir, te lo puedo asegurar. Acá tenemos evidencias claras que el Señor tenía un propósito y no iba a pasar, no iba a dejarlo de hacer por un hombre, por Abraham en este caso. Damos la bienvenida a nuestro pastor querido también, Carlos Soto. Dios te bendiga, hermano, allí de la Comuna de Palma. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar conectados así. Qué maravilloso el Señor. Así que damos la bienvenida al pastor Carlos, su familia, su congregación. Benditos sean y que el Señor los use en esta mañana y vamos a estar ahí, vamos a tratar de estar presentes en su devocional también cada mañana. Así que, como les decía, el Señor tiene propósitos con tu vida y no va a dejar de cumplirlos por dudarlo o por apartarnos, por hacer algo que contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. El Señor tiene un plan y Él lo va a hacer, va a cumplirlo. Y vuelve a insistir con Abraham y vuelve a aparecer. Recuerden, anteriormente en el capítulo 18, en los primeros versículos, Dios le da la promesa de su hijo Isaac. Un hombre y una mujer ancianos ya. Y encontré que no solo Sara se había reído de esa promesa, de la presencia del Señor cuando se les aparece y les promete un hijo. El tiempo de la vida, le dijo, sería el tiempo de embarazo, 9 meses. Yo apareceré y Sara tendrá un hijo. Abraham también se rió. No vaya a pensar que solamente Sara. Porque si usted lee el texto, dice que Abraham se ríe cuando dice, yo un hombre de 90 años, 99 años tenía Abraham. Y le causó gracia, por supuesto, porque el ángel le dijo, concebirán y tendrán un hijo. A esta edad mi esposa ya es adulta, mayor, pero creo que esa risa fue una risa de sorpresa, ¿no? Una risa de decir, ¿cómo puede ser esto a mi edad tener ya un hijo? Pero era la promesa de Dios. Ahí comienza la historia de Abraham, de sus hijos, de su descendencia, ¿no? Que Dios le había dicho, serán benditas las familias, todas las familias, tu descendencia será, si puedes contar en la tierra, puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Aquí vemos una historia muy particular, Sodoma y Gomorra.
cómo estaban ellos, prácticamente estaban fuera de control. Si usted lee un poquito más adelante va a encontrar la forma, el pecado de Sodoma y Gomorra, que no había un arrepentimiento, que seguían haciendo lo que ellos querían, lo que ellos les parecía. La tierra que había elegido Lot, esa tierra que parecía buena, ¿vio? Y bueno, muchas veces tenemos malas elecciones, a veces por la apariencia. Elegimos un lugar donde estar, un lindo lugar, a veces, y tratamos de que, bueno, estar lo mejor posible, pero ese lugar o esa bendición a veces se convierte en una trampa. Siempre le comento a la iglesia que las tribus de Israel, cuando comenzaron allí en Egipto, cuando vinieron a las tierras, al principio fue una bendición preciosa, les dio una tierra, la tierra de Gosén, donde podían habitar y criar a su familia, criar ganados y cultivar, pero terminó siendo esa bendición, terminó siendo una trampa. No toda la bendición parece de Dios, ¿no? A veces la bendición, que la palabra de Dios dice que la bendición no acarrea tristeza. Y muchos de nosotros hemos tenido, incluso, por ejemplo, para decirle algo, hemos tenido un trabajo, ¿no? Y aparentemente es una bendición de Dios, pero termina siendo una trampa, porque ni podemos congregar, no podemos movernos, nos acarrea tanta tristeza ese trabajo, y le habíamos pedido a Dios un trabajo, pero el problema es que, y venimos diciéndolo en estos días atrás, el problema es que nosotros no consultamos al Señor. Y la mejor manera de poder estar seguro de las cosas que hacemos es consultar a Dios. Anoche escuchábamos a un pastor hablar de la historia de David, que en todo momento David consultaba a Dios, en las buenas y en las malas. ¿Qué quiero decir? Cuando hacía cosas buenas también consultaba al Señor. Cuando hacía cosas malas, imagínense, ¿no? Pero cuando hacía cosas buenas, le decía, Señor, ¿me permites ir? Tomaré, me entregarás los enemigos en mis manos, cuando tenía que librar a su familia. Entonces, vemos que consultar a Dios es bueno. Consultar todos tus pasos, tus caminos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿El lugar donde estoy es correcto? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Realmente lo hago porque Dios me pidió que lo hiciera? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Por eso, hermano querido, en esta mañana vemos que en esta ciudad, Sodoma y Gomorra, que aparentemente parecía una ciudad muy linda, terminó siendo una trampa para Lot. Tuvo que ir al rescate su tío Abraham, ¿no? Y venimos hablando en estos días. Entonces dice que se le aparece estos ángeles a Abraham. Nuevamente dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Gomorra. Yo creo que fue una decepción mirar esa ciudad. Estos ángeles, estos varones de Dios que vinieron al encuentro de Abraham. Y dice que Dios estaba presente. Y se hace una pregunta, ¿acaso yo encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Dios nunca nos va a dejar o nos va a ocultar. Por eso la palabra de Dios es tan amplia. Yo les digo a mis hermanos que estudiar la palabra de Dios es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a revelar lo que va a pasar. Muchos dicen, usted sabe lo que va a pasar, vienen tiempos difíciles, cuidado, hay que cuidarse, pero ¿qué es lo que viene? Hablemos de lo que viene. Jacob se llevó la bendición, pero lo llevó a irse de su casa. Todo lo que nos saca de la casa no es una... Claro, por supuesto, hermanos. Esa es una reflexión muy buena. ¿Por qué? Porque nos aparta del Señor. Aparentemente es una bendición de Dios. Yo tengo un hermano, gracias le damos al Señor por este joven, y él mismo me dice, terminó siendo una trampa, el trabajo que él esperaba durante 3 meses sin trabajo. Cuando vino el trabajo terminó siendo una trampa, no puede salir. De lunes a lunes tiene horarios terribles que salen a las 10, las 11 de la noche de un supermercado, imagínense, y no puede congregar, nos ve por devocionales, le mandamos el devocional, le mandamos un saludo, pero es la forma que él puede, y bueno, y nos ve por las redes y así, pero terminó siendo una trampa, no puede congregar. Así que estos varones con el Señor se le aparecen a Abraham y dice, encubriré yo a Abraham, a este hombre que va a ser una ciudad fuerte, una nación grande. ¿Cómo te tengo que explicar lo que va a pasar?
Y Dios nos ha dejado esta palabra. Y ayer hablábamos con amigos sobre este tema. Si hay libros que están en la Biblia para leer y para estudiarlos, para conocerlos, para saber los tiempos que estamos viviendo. Y es necesario estudiarlos. Escatología bíblica, hermenéutica, estudiar la palabra de Dios, homilética, y estudiar y estudiar y estudiar. Porque dice que muchos serán engañados, hermanos. Muchos serán engañados. Así que vemos que Dios se le aparece a Abraham para conquistar nuevamente a Sara y a Abraham. Sus dudas, sacarlos de las dudas definitivamente. ¿Cuánto hemos dudado nosotros cuando Dios nos ha hablado? Nos ha dado una promesa que dice, no puede ser, es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, para nosotros sí, pero para Dios no. Y lo que te ha prometido el Señor, Él lo va a cumplir, no lo dudes. Dios quiere cumplir su objetivo, por más que lo dudes, puse aquí. Por más que lo dudes, Dios va a cumplir su objetivo, va a cumplir su promesa en tu vida, el propósito, el plan, el diseño que Él ha trazado desde el principio. No lo dudes, está escrito, lo va a hacer, no lo dudes nunca. Por más que tengamos dudas, y bueno, pero no sé, no lo dudes, Dios lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Lo interesante de esto es que Abraham tuvo una conversación con Dios. Tremendo esto, es maravilloso. Empezó a relatar esa conversación. Es maravilloso, leí ayer, anoche, cuando preparaba el devocional. Y se acercó a Abraham y empezó a hablar con Dios, hermanos. Empezó a conversar con Él, estaba presente, su presencia estaba al lado. Características de un hombre de fe, hermanos. Condiciones para poder tener una relación. ¿Por qué? Porque la relación, la intimidad con Él nos revelará su propósito en su palabra. Está escrita, la revelación, aquí está la palabra. El plan de Dios está aquí en este libro. Y a la medida que nos acercamos a Él, nos unimos a Él, tenemos intimidad, un compromiso genuino delante del Señor de buscarlo, Él nos va a revelar. Abraham era un hombre de fe, sumiso a Dios, estaba cerca de Dios, tenía esa intimidad. Por eso dice la palabra, le revelaré yo a Abraham lo que he de hacer. Nos revelará el Señor en este tiempo cómo vienen las cosas. ¿Nos hablará el Señor? Claro que sí. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Cerca de Él. Conversaremos, sentémonos delante de Él. Al lado de Él estaremos ahí, juntos. Conversemos, preguntémosle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Y Dios nos va a revelar. Una condición de Abraham para tener esta conversación con Dios, para tener este acercamiento, esta intimidad, es que iba con ellos. Mire, dice que entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Jehová, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agravó en extremo, descenderé ahora. Mire, el Señor iba a descender a ver qué estaba pasando, como si no lo supiera. En el versículo 16 note que, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos. Estaba cerca a ver qué iban a hacer. Él los acompañaba en el camino hasta Sodoma, allí donde estaba su sobrino. La segunda condición, dice, será una nación fuerte. ¿Cómo no le va a revelar el Señor en el versículo 18? Será una nación grande y fuerte. Vivir en comunión con Dios te da un propósito. Por eso, hermanos queridos, cuando nos acercamos más a Él, cuando estamos más cerca, Dios te va a usar con propósito. El acercarte a Dios y tener intimidad te da propósito. Te da te comparte el plan del Señor, te dice, mira, vamos a hacer esto juntos, iremos y venceremos, tomaremos las ciudades que el enemigo ha tomado, los lugares que le hemos entregado, le hemos permitido al enemigo, vayamos con Dios. Tomémoslo, por eso no podemos ir solos, tenemos que ir con el Señor, que nos acompañe siempre. La tercera característica, que benditas en las naciones, el versículo 18 dice así, grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Vivir en el propósito de Dios trasciende, alcanza mucho más. Por eso es importantísimo, hermano, que me estás escuchando,
Tener comunión, relación con Dios es trascendental. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir lo que Dios nos da. No nos vamos a poder quedar con lo que Dios nos enseña. Lo vamos a tener que compartir en un momento de nuestras vidas. Estaremos cerca de personas y hablando de los tiempos que vienen, de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Porque decir, vienen tiempos peligrosos, bueno, pero expliquemos qué es lo que viene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra de Dios, metiéndonos en los libros de proféticos, ahí estudiando la profecía, para enseñarle al mundo, para abrirle los ojos, porque para eso estamos, hermanos, porque Dios tiene un plan con tu vida, Dios te ha llamado para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Vivir en el propósito de Dios es trascendental. Yo sí puse aquí, trasciende, alcanza a muchos. El cuarto punto dice, yo sé que mandará que guarden el camino. Versículo 19 dice, porque yo sé que me mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremendo. El propósito te mueve, el propósito te motiva a vivir en obediencia a Dios y ser ejemplos a otros. Tu familia más cercana, tu casa, dar ejemplos. El acercamiento a Dios te da propósito. El acercamiento a Dios, la intimidad con Él te revela los propósitos de Dios. El acercamiento a Dios, estar con Él, te invita a que demos testimonio a otras personas de lo que estás viviendo cerca de Dios. Compartir lo que Dios te ha dado. Sodoma y Gomorra estaban destrozados y tenemos ejemplos, hermanos. Podemos ver en la Biblia cómo estaba esta ciudad. Podemos ver en Judas capítulo 1, verso 7. Lo vamos a leer, es cortito. Mire, es un capítulo solo. San Judas, capítulo 1, verso 7, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, no solo ellas, ¿no? Dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, homosexuales. Tremendos, hermanos, lo que estaba pasando en esta ciudad. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Castigados por Dios. El propósito de Dios se tenía que cumplir. Hay una intervención de un hombre, de una oración, de una intercesión tremenda en este capítulo, en el versículo 23. Y se acerca a Abraham y dijo, destruirás también al justo. Dice, con el impío. Dios conocía la ciudad. Dios sabía cómo estaba Sodoma y Gomorra. Dios sabe cómo está tu corazón, cómo está tu vida. Abraham no lo sabía. Dios le iba a revelar lo que iba a hacer, lo que estaba pasando. Y hay una intervención, hay una oración intercesora ahí, en ese momento. Abraham empieza a orar, a tener, Señor, misericordia te pido por esta ciudad. Probablemente haya alguien que te esté buscando, alguien que esté orando a la mañana temprano, alguien que esté ayunando. Y Abraham empieza a orar y le dice, Señor, mira que si hay 50, y si hay 40, y si hay hasta llegar a 10, ¿no? Llega en el versículo, dice, y dijo, he aquí ahora que he comprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Pero Dios sabía que no había nadie en ese lugar buscando al Señor. Y Jehová se fue, el versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallen allí 10. Y Dios le decía, no la destruiré por amor a esos 10. Y dice que el versículo 33 dice que Jehová se fue. No es que Abraham terminó la conversación y se fue tranquilo. No, estaba intranquilo Abraham. Seguía orando y seguía clamando. El Señor se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dios tenía que cumplir ese plan, ese propósito, lo que Dios le había dicho a Abraham. La ciudad estaba tremendamente distorsionada,
pero ahí vivía su sobrino Lot. Y él manda a enviar. Allí, ustedes saben la historia, lo van a leer en estos días, la historia de los ángeles que se aparecen allí en la casa de Lot. Lot entrega a sus hijas para que hagan lo que quieran con sus hijas, con tal que no toquen a estos varones de Dios. Mire cómo estaba la ciudad. Entréganos a estos que llegaron a tu casa, le decían el pueblo a Lot. Tremenda historia, hermano. Pero hoy nos hace reflexionar en algo muy importante. Acerquémonos al Señor. Él nos va a revelar en este tiempo, más que nunca, lo que está pasando en este tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios dice principio de dolores. Principio de dolores. Vienen tiempos muy difíciles, hermano. De buscar a Dios, de estar cerca de Él, de tener comunión, de no apartarnos de su palabra. Estudiar mientras puedes ser hallado, dice la palabra de Dios. Es tiempo de hallar a Dios en este tiempo. Y si estás buscando una promesa, estás buscando la ayuda de Dios, la palabra de Dios dice, venid a mí, todos vengamos a Él. Ayer conversaba con un muchacho allí en el supermercado, preocupado por la muerte de una sobrinita de 7 meses, con un accidente automovilístico. Muy preocupado. Este varón, este hombre, le ha hablado del Señor, rechazaba la palabra, incluso hasta se burlaba en ciertos momentos, ¿no? Tomaba con sarcasmo, me hablaba. Y ayer pude ir y lo escuché y se descargó y me dijo, sí, estoy pasando por esto. Y le dije, amigo, has entendido que todos necesitamos a Dios. No hay forma de escapar de sus manos. Voy a orar por tu vida, Luis Manuel, voy a orar por tu vida, venezolano que trabaja en un mercado chino en Argentina. Y le digo, voy a orar por tu vida, vamos a orar por tu vida, para que Dios te dé consuelo, amigo. Claro que es doloroso, una niña de 7 meses que partió a los brazos del Señor. ¿Vos sabés dónde está con el Señor? Sí, me dice. Ella está en un buen lugar, en el lugar que quisiéramos estar todos. Allí está, a los brazos del Señor. Pero oremos por la familia, oremos por esta gente que está sufriendo. Mire, hermanos, el propósito de Dios es que vayamos llevando el mensaje de salvación al mundo, a todos. Y el mundo puede estar en tu barrio. Un venezolano, un chileno, tenemos bolivianos, tenemos paraguayos. El mundo está cerca tuyo. Vayamos al mundo a predicar la palabra de Dios. Ese es el propósito. Abraham tenía un gran propósito. Dios no lo iba a dejar, por más que dudara, por más que tuviera, circunstancias, problemas. Dios iba a cumplir el plan de Dios en su vida, y así lo fue. Así que, hermanos queridos, si en esta mañana te sientes triste, te sientes agobiado, te sientes cansado, crees que no sirves para nada, crees que aparentemente Dios no está haciendo, no, Dios está haciendo. Dios está trabajando en tu vida. Dios va a formarte para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Amén. Damos gracias a Dios. Recuerdo a mis hermanos leer el capítulo 16, 17 y 18 en esta mañana juntos. Después de este devocional podemos hacerlo con la familia, o un devocional con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, en tu casa, con los hermanos, con la iglesia. Bueno, así que damos gracias a Dios en esta mañana. Los saludo en esta mañana, bendigo, y quiero hacer una oración en esta mañana. Vamos a terminar este devocional como cada mañana. El viernes no lo hice, así que pido perdón por eso, por la oración. Pero vamos a orar en esta mañana y vamos a entregar este tiempo al Señor en sus manos. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Querido amado, te pido que extiendas tu mano llena de amor y misericordia y bendigas a cada uno de mis hermanos oyentes, Señor, que están viendo este devocional, los que verán, Señor, este devocional más tarde, Señor, y diferido, Padre Santo, que podamos compartir tu palabra cada mañana, que podamos escuchar tu voz. Queremos oír, Señor, la voz de tu Espíritu Santo que nos llama cada mañana y nos muestra el plan, el propósito que tienes para con nuestras vidas. Señor, tú te relacionaste con el hombre, tú llamaste, buscaste al hombre, Señor, a pesar que un día dijiste que estabas cansado,
Señor, te dolió haber hecho a la creación, a la humanidad, pero a pesar de todo sigues insistiendo con nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos viste, Padre, para que sigas todavía con nosotros? Señor, que nos enamoremos de ti tiene sentido, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Señor, que nos concede la paz, que nos da la vida eterna. Señor, tiene sentido, pero Padre, ayúdanos a ser mejores hijos, mejores cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios. Señor, que podamos buscarte en este tiempo, más que nunca. Señor, entregamos esta semana en tus manos. Este tiempo, este trabajo, lo que hacemos, las tareas en tus manos, para que tú nos guíes. Sé nuestro guiador, Señor. Sé tú el centro de atención en nuestras vidas, cada día. Que podamos consultar en todo tiempo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, gracias por este devocional. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, hermanos queridos. Dios los bendiga. Que la paz del Señor esté en su hogar y en su familia, en su congregación. Gracias le damos al pastor también conectado, a los hermanos conectados, a la iglesia, Luz Verdadera. Gracias le damos al Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana nuevamente.